Un grupo de científicos ha logrado un descubrimiento que promete transformar la medicina regenerativa: el desarrollo de un biomaterial innovador capaz de regenerar el cartílago dañado. El cartílago, tejido esencial que recubre las superficies articulares, tiene una capacidad de autorreparación muy limitada, debido a su baja irrigación sanguínea. Esta característica lo convierte en un punto débil del cuerpo humano, ya que lesiones o enfermedades degenerativas como la artrosis suelen derivar en dolor crónico, pérdida de movilidad y disminución notable de la calidad de vida. Hasta ahora, los tratamientos existentes han estado más enfocados en aliviar síntomas que en devolver la integridad funcional al tejido. El biomaterial desarrollado combina principios de la bioingeniería, la química de polímeros y la nanotecnología. Su estructura tridimensional reproduce la elasticidad y la resistencia del cartílago natural, proporcionando un soporte idóneo para la integración celular. Además, ha sido diseñado para ser biocompatible y biodegradable, lo que significa que puede implantarse en el organismo sin provocar rechazo y que se degrada gradualmente conforme es sustituido por nuevo tejido generado por el propio cuerpo. En este entorno, las células madre y los condrocitos pueden proliferar y diferenciarse reconstruyendo la matriz cartilaginosa de manera ordenada. Los primeros ensayos preclínicos han mostrado además resultados alentadores. Los animales tratados con este biomaterial recuperaron la flexibilidad articular y redujeron los signos de inflamación. El cartílago regenerado no solo cubría las zonas lesionadas, sino que se integraba armónicamente con el tejido circundante, recuperando propiedades mecánicas muy similares a las originales. Esto representa un avance extraordinario frente a técnicas tradicionales como los injertos o las prótesis, que no siempre ofrecen soluciones duraderas. El potencial impacto de este descubrimiento es enorme. Millones de pacientes que padecen lesiones deportivas graves, desgaste articular por envejecimiento o enfermedades degenerativas podrían beneficiarse de un tratamiento que no se limita a paliar, sino que verdaderamente regenera. En el futuro podría evitarse la necesidad de reemplazos articulares mediante prótesis, reduciendo así complicaciones quirúrgicas y costes sanitarios. Sin embargo, antes de dar el salto a la aplicación clínica masiva, los investigadores deberán superar varios retos: comprobar la eficacia del biomaterial en humanos, evaluar su seguridad a largo plazo y optimizar su producción para que sea accesible a gran escala. Si estos pasos se completan con éxito, la medicina estaría ante un hito histórico: la posibilidad de devolver la movilidad y aliviar el dolor de millones de personas mediante la regeneración real del cartílago. Plinio el Joven, que nació en el 61 y murió en el 113 después de Cristo, fue sobrino e hijo adoptivo de Plinio el Viejo. Fue un destacado abogado, político y escritor romano, cuya actividad intelectual ha sido fundamental para el conocimiento de la vida social, cultural y política del Alto Imperio. A diferencia de su tío, que se centró en la investigación científica y enciclopédica, Plinio el Joven brilló sobre todo como hombre de letras y maestro del género epistolar. Su actividad intelectual se manifiesta principalmente en sus Epistulae, una colección de cartas que no solo transmiten asuntos privados, sino que fueron concebidas con un propósito literario y moral. Plinio cuidaba el estilo con esmero, siguiendo la tradición ciceroniana, y logró elevar la carta a un género literario en sí mismo. Sus epístolas constituyen un testimonio excepcional sobre la vida cotidiana en Roma y en las provincias. Describen villas campestres, debates jurídicos, prácticas educativas, espectáculos, relaciones de clientela y la vida cultural de la élite senatorial. Entre sus cartas más célebres se encuentran las que narran la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, donde murió su tío. Estas misivas, dirigidas al historiador Tácito, son relatos de enorme valor histórico y literario, al combinar la observación precisa de un fenómeno natural con una notable sensibilidad humana. De ellas procede el término moderno pliniana para referirse a cierto tipo de erupciones volcánicas. Plinio cultivó también una actividad jurídica e intelectual muy intensa. Como abogado defendió numerosos casos en el foro, mostrando un estilo claro y persuasivo, preocupado siempre por la dimensión ética de la justicia. Sus discursos, aunque en gran parte perdidos, le dieron prestigio y consolidaron su carrera política, que culminó con el cargo de cónsul en el año 100 después de Cristo. Durante su mandato pronunció el panegírico a Trajano, un extenso discurso en honor al emperador, donde exalta su figura como gobernante justo y moderado frente a la tiranía de Domiciano.
Este texto no solo es un elogio imperial, sino también una reflexión sobre el buen gobierno y las virtudes cívicas. Además, también otro aspecto relevante de su actividad intelectual fue su intercambio epistolar con el emperador Trajano, en el que Plinio, como gobernador de Bitinia Ponto, consultaba sobre asuntos administrativos, legales y religiosos. Estos documentos revelan la práctica del gobierno provincial y ofrecen un raro testimonio de la relación directa entre un gobernador y el emperador. En suma, Plinio el Joven fue un intelectual romano cuya obra epistolar une la observación detallada de la vida cotidiana con reflexiones políticas y morales. Su legado es esencial para comprender el mundo romano no solo por la información histórica que aporta, sino por su contribución literaria al arte de la prosa latina. Tertuliano, que vivió entre el 160 y el 220 después de Cristo, fue uno de los primeros grandes escritores cristianos en lengua latina y una figura fundamental en la formación de la teología occidental. Nacido en Cartago, fue un intelectual de gran erudición, jurista de formación y apologista fervoroso del cristianismo. Su pensamiento, cargado de fuerza polémica y estilo incisivo, combina la defensa de la fe con una desconfianza crítica hacia la cultura pagana. Uno de sus aportes más conocidos es la célebre afirmación «¿Qué tiene que ver Atenas con Jerusalén?», con la que expresa su convicción de que la filosofía pagana y la revelación cristiana son ámbitos irreconciliables. Para Tertuliano, el cristianismo no necesitaba de la filosofía griega para sostenerse. Al contrario, debía desconfiar de sus especulaciones, pues la verdad estaba ya contenida en la revelación de Cristo y en las Escrituras. Esta postura marcó un camino de separación entre la fe cristiana y la filosofía clásica, que sin embargo sería revisado por pensadores posteriores como Agustín de Hipona o Tomás de Aquino. Además, también Tertuliano es recordado por su concepto de fe. En sus escritos subraya que el cristianismo implica aceptar verdades que sobrepasan la razón humana. La famosa frase frecuentemente atribuida a él, creo porque es absurdo, credo cuia absurdum, aunque simplificada, refleja su idea de que la fe se sitúa más allá de las limitaciones racionales y se apoya en la autoridad divina. No se trata de irracionalidad absoluta, sino de la convicción de que la fe cristiana no se sujeta a los criterios del mundo. En el terreno teológico, Tertuliano elaboró conceptos clave sobre la Trinidad. Fue uno de los primeros en utilizar el término Trinitas para describir la relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, aportando un vocabulario que sería decisivo en el desarrollo dogmático de la Iglesia. También defendió con vigor la encarnación real de Cristo frente a las corrientes agnósticas y docetistas que negaban su humanidad. En lo moral, Tertuliano adoptó posturas rigurosas y ascéticas, defendía la necesidad de una vida austera, de la renuncia a los placeres mundanos y de la firmeza frente a la persecución. Esta tendencia lo llevó a unirse más tarde al montanismo, un movimiento que enfatizaba la inspiración profética, la disciplina estricta y la pureza radical, lo que provocó tensiones con la Iglesia oficial. En síntesis, Tertuliano fue un pensador combativo, apasionado y original que contribuyó a forjar el lenguaje teológico latino y que defendió la fe cristiana con intransigencia. Su legado se halla en el cruce entre la apologética, la teología y la ética, marcado siempre por la convicción de que la verdad revelada no necesita justificación filosófica externa, sino solo fidelidad y testimonio. Plinio el Viejo vivió desde el año 23 después de Cristo hasta el año 79. Fue un erudito romano cuya actividad cultural y legado han tenido una influencia perdurable en la historia del conocimiento. Su obra monumental, La Naturalis Historia, constituye una de las primeras grandes enciclopedias de la antigüedad y refleja la amplitud de sus intereses, desde la botánica, pasando por la zoología, mineralogía y medicina, hasta la geografía, la historia del arte y los fenómenos naturales. Con ella, Plinio se propuso reunir el saber acumulado de su tiempo en un compendio accesible y útil pensado para servir a estudiosos y ciudadanos. Su actividad cultural fue inseparable de su carrera pública. Como militar y administrador al servicio del Imperio Romano, tuvo la oportunidad de observar de cerca religiones diversas y recopilar datos de primera mano. Sin embargo, su verdadera pasión era la investigación constante. Se dice que apenas dormía, dedicando la mayor parte del tiempo a leer, tomar notas y dictar a sus secretarios. Plinio representaba el ideal del erudito romano que concebía el saber no como un fin puramente especulativo, sino como un instrumento para mejorar la vida práctica desde la agricultura hasta la medicina.
La Naturalis Historia, en 37 libros, es el testimonio más claro de su empeño enciclopédico. Allí reunió más de 20.000 datos de unos 2.000 autores diferentes, además de sus propias observaciones y análisis. Aunque muchos de sus contenidos son hoy superados o erróneos, la obra es un espejo privilegiado de cómo los romanos comprendían la naturaleza y el cosmos. Asimismo, ofrece valiosa información sobre el arte griego y romano, ya que incluye descripciones de escultores, pintores y arquitectos, constituyendo una fuente clave para la historia del arte antiguo. Y también, en cuanto al legado cultural de Plinio el Viejo, es inmenso. Durante la Edad Media y el Renacimiento, su Naturalis Historia fue uno de los textos más copiados, leídos y comentados, sirviendo de referencia para naturalistas, médicos y artistas. Su afán de compilar y organizar el conocimiento inspiró el ideal enciclopédico que siglos más tarde retomaron autores como Isidoro de Sevilla o en la Ilustración Diderot y d'Alembert. Además, su visión de la naturaleza como un todo interconectado anticipa de alguna manera la sensibilidad moderna hacia la unidad de los fenómenos naturales. En este sentido, hay que decir también que Plinio murió en el año 79 después de Cristo durante la erupción del Vesubio, víctima de su curiosidad científica, al acercarse para observar el fenómeno. Su vida y muerte simbolizan la entrega absoluta al conocimiento. Por ello, Plinio el Viejo no solo fue un erudito romano, sino un verdadero pionero en la ambición de compendiar y transmitir la totalidad del saber humano. El gnosticismo es un conjunto de corrientes filosófico-religiosas que florecieron principalmente entre los siglos I y III después de Cristo, en el marco del cristianismo primitivo y del mundo helenístico. Su nombre proviene del griego gnosis, que significa conocimiento. Para los gnósticos, la salvación del ser humano no se alcanzaba tanto por la fe o por las obras, sino a través de un conocimiento secreto y revelador que permitía comprender la verdadera naturaleza de la realidad del ser humano y de lo divino. En términos generales, los agnósticos concebían el universo como dividido en dos planos, irreconciliables: el mundo espiritual, puro y luminoso, y el mundo material, corrupto y oscuro. El hombre, según esta visión, posee una chispa divina atrapada en la materia que lo mantiene prisionero en un estado de ignorancia. La tarea de la gnosis consistía en despertar esa chispa, en recordarle al individuo su origen celestial y en señalarle el camino de retorno al reino espiritual. Una característica central del agnosticismo es su dualismo radical. Los agnósticos solían atribuir la creación del mundo material no al Dios supremo, bondadoso y trascendente, sino a un ser inferior, ignorante o incluso malvado, el demiurgo. Este demiurgo era visto como un artesano ciego que fabricó el cosmos físico, atrapando en él las almas espirituales. Frente a esta prisión, el verdadero Dios permanecía más allá, inaccesible para quienes no alcanzaban la gnosis. En este sentido, también hay que decir que en el plano cristiano muchas sectas agnósticas reinterpretaron los evangelios y la figura de Cristo. Para algunos, Jesús era un mensajero que descendía del reino divino para traer la gnosis y liberar a los hombres. Otros incluso lo concebían como un ser puramente espiritual, negando su encarnación material, pues consideraban impensable que lo divino se mezclara con la corrupción de la materia. El agnosticismo fue combatido con fuerza por los padres de la Iglesia como Ireneo de Lyon o Tertuliano, quienes lo consideraron una herejía. Sin embargo, influyó en corrientes posteriores y dejó huella en la espiritualidad occidental. El hallazgo en 1945 de la biblioteca de Nag Hammadi, en Egipto, permitió recuperar numerosos textos agnósticos como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Felipe, que muestran la riqueza de esta tradición. En síntesis, el agnosticismo representa, en realidad, una visión del mundo centrada en la búsqueda interior, en la liberación mediante el conocimiento y en la sospecha frente a lo material. Más que una religión unitaria, fue un mosaico de escuelas que compartían la convicción de que el hombre solo se salva cuando reconoce a través de la gnosis que su verdadera patria está más allá de este mundo.